Dios los bendiga, bienvenidos a nuestro devocional. Vamos a leer la palabra en este día en Hebreos 4:12, que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En este día, nuestro devocional se llama El poder de la palabra. La palabra de Dios tiene tremendo poder sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones, sobre todo el mundo que está cerca alrededor de nosotros. La palabra de Dios tiene poder. Por eso Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Yo sé que muchas veces la Biblia lo hemos tomado como un libro histórico, inspirado por el Espíritu Santo a los hombres, pero que ha quedado como un libro histórico. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos una Biblia en casa. Todos, la mayoría tenemos una Biblia en casa, y es más, hoy en este tiempo ya no necesitamos ni una Biblia física, porque vamos a internet y accedemos a la palabra de Dios. Hoy es más fácil acceder a la palabra de Dios. Pero es muy complicado para nosotros como seres humanos todos los días poner en práctica la palabra de Dios. Es más, a veces ni la leemos y no hemos entendido la magnificencia, el poder de la palabra de Dios. Y yo sé también que muchas veces tú puedes estar diciendo: no, pastor, yo leo la Biblia, yo soy cristiano, llevo siendo 30 años, 40 años, 15 años, o llevo un año de cristiano y yo conozco el poder de la palabra porque lo estoy leyendo. Pero la palabra de Dios, quiero decirte que tiene poder no solamente para cambiar y restaurar tu vida, porque el Señor te hizo un antes y un después en tu vida por medio de su sacrificio en la cruz y por medio de la palabra de Dios. Pero así como Él tiene poder para cambiar y transformar y hacer un antes y un después en nuestra vida, tiene el poder para hacer un cambio constante en nuestra vida, la palabra de Dios. Así que te quiero animar que busquemos todo el tiempo, todos los días, que meditemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a reanimar, la palabra de Dios es la que te va a levantar. Ningún consejo de un amigo te va a levantar, ni un video de YouTube chistoso te va a levantar. Lo único que te va a levantar es la palabra de Dios. Lo único que te va a dar dirección, guía, es la palabra de Dios. Y dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Mire lo que dice la palabra: hasta la médula de los huesos. Así es el poder de la palabra de Dios. Penetra nuestra vida. Yo también sé que tú les llevas hablando muchos años, tal vez, la palabra a tus hijos, a tu esposo, y tú dices: pero no he visto cambio. Persevera, porque la palabra de Dios está penetrando hasta lo profundo de sus huesos. La palabra de Dios es poderosa y va a hacer efecto en la vida de cada uno de los que la leamos, la aprendamos, la apliquemos, y también cuando la compartimos. Y mire lo que dice más adelante: y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede transformar. La palabra de Dios puede sanar. La palabra de Dios puede hacer milagros. Nuestro Dios no es un Dios físico. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y Dios no actúa como nosotros pensamos en lo físico. Dios actúa en lo sobrenatural. Por eso tenemos que poner en práctica, apropiarnos de la palabra y vivirla día tras día. Pongámonos una meta. ¿Qué versículo voy a poner en práctica este día? ¿Qué versículo voy a poner en práctica esta semana? Porque yo sé que leemos la palabra y decimos: wow, Señor, qué hermoso este versículo, qué hermosa esta palabra. Y ahí me quedé. Lo dije: ay, qué lindo el versículo. Pero la palabra de Dios no solamente es para decir: wow, qué bello la palabra de Dios, sino la palabra de Dios es para decir: esa es la promesa que el Señor me está entregando en este día. Y si vienen situaciones difíciles, nosotros vamos a hablar con la palabra y vamos a decir: no, el Señor está de mi lado, el Señor va conmigo. Y la palabra de Dios no solamente contiene promesas, la palabra de Dios también contiene dirección, guía, exhortación. A veces cuando leemos un versículo de milagros,
Decimos, ese es mi versículo. Y cuando el Señor te dice, ora más, busca de mi palabra, ayuna más. Ay, no, yo creo que me estoy equivocando. Yo sé que eso no pasa con usted, pero te quiero animar a que pongamos en práctica todos los días la palabra de Dios. Que es fácil, yo sé que no es tan fácil. Es difícil, toma trabajo porque toma morir a nosotros día a día. Pero también sé que la palabra de Dios tiene poder para sanar, para levantar, y que en el nombre de Él sí es posible vivir cada día poniendo la palabra de Dios en práctica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es poderosa. Tu palabra dice, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada, que penetra hasta los huesos. Ayúdanos, Señor, día tras día a vivir en la palabra, a poner en práctica la palabra. Señor, es fácil tener la palabra, pero ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a ponerla en acción, no ponerla en acción en otro, Señor, no diciendo, ay, yo creo que este versículo lo aplicaría a tal persona, Señor, sino poniendo la acción en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ayúdanos, Señor, porque bajo nuestra fuerza, bajo nuestra carne no es fácil, pero tu palabra dice que en ti hay poder y que en ti todo lo podemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. No se te olvide, comparte este devocional para que tú puedas bendecir a tus amigos de tus redes sociales. Que Dios los bendiga.